Como siempre, me da mucho gusto saludarles. Gracias por la preferencia que nos están brindando. Bienvenidos a Plataforma Política, que lo hemos estado cambiando durante estos días por este receso político que tenemos, pero ya en las próximas semanas habremos de tener y retomar nuevamente Plataforma Política, pero estamos pensando en continuar este programa. María Elena, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Bueno, si bien en la Plataforma Política tocaba temas de política inmediata, ajá, bueno, creo que es muy importante que aprovechemos el tiempo para que hablemos de historia, sí, que también tiene que ver con la política. Pero ya cuando retomemos lo de Plataforma Política, para hablar de la política, nuestro auditorio está pidiendo que sigamos este programa. ¿Podemos hacerlo en otro día? Ah, bueno, por mí encantada. ¿Pero qué nombre le pondríamos al programa si estamos hablando de la historia de Matehuala? Bueno, luego vemos cómo. ¿Sí? Por lo pronto, pues agradecemos mucho la presencia de José Andrés Pérez Telles, maestro emérito de la Universidad, de la Escuela Preparatoria de Matehuala, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí y que me hayan invitado. La plática suena interesante. Sí. Y escuchando a ustedes de cambiarle, bueno, de agregar un día. Ajá, un programa. Un programa que me parecería muy interesante porque sería histórico, y yo Matehuala la visualizo con un desarrollo que se empieza a dar. Tuvo sus épocas, ¿verdad? Pero vamos a entrar a la década de los 50. Tuvo una época muerta, ¿no? Cámbiale el micrófono. Y ahí empieza un crecimiento en la ciudad, y ya con sus idas y venidas y caídas, porque ahí enlazaríamos ya a finales de los 50 del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Así pero es. Hay unos antecedentes dentro de la economía de la ciudad, porque no solamente se dio por la nada la necesidad de hablar de una escuela, sino el desarrollo, ese impulso que en los 50 lo va a tomar la ciudad de Matehuala. Pues de eso vamos a platicar el día de hoy, parte de esta información que nos va a proporcionar el profesor José Andrés Pérez Telles. Exactamente cómo surge la idea de la escuela preparatoria en Matehuala. Maestro, adelante. ¿Cómo surge la idea? Sí. Bueno, por las necesidades que empieza a tener la ciudad de contar con jóvenes mejor capacitados. Por la necesidad que surge de que los jóvenes ya no se llenaban nada más con la secundaria, porque existía la secundaria, y ya no se llenaba más con la secundaria, ellos querían más, pero no había aquí en la ciudad donde continuar sus estudios. Los que tenían la posibilidad económica corrían, en aquel tiempo corrían a la ciudad de San Luis o a la ciudad de Saltillo, no tanto a la ciudad de Monterrey. Muchos se quedaban en Saltillo, porque en ese tiempo había internados, y por los papás todavía, y no eran estos tiempos, no los querían mandar a Monterrey, porque Monterrey tenían que vivir en casas de asistencia, en departamentos, y tenían miedo que a la edad de 15 años los jóvenes fueran a tomar otros caminos no los adecuados, y los ponían en internados. En la ciudad de Saltillo había un internado muy grande, marista, y en la ciudad de San Luis había varios, por cierto, y bueno, ahí iban, pero los demás jóvenes no tenían ninguna oportunidad de continuar sus estudios, pero sí tenían la inquietud de hacerlo. Y bueno, ahí empieza a hablarse de la necesidad de continuar con una preparatoria. Y el que va a tomar este sueño, porque primero todo nace como un sueño, después se convertirá en una realidad. En este caso, bueno, siempre decimos que fue del licenciado Santiago J. Vivanco, el acariciar el sueño. Pues yo creo que fue un encontrarse de ese sueño, no nada más de él, sino cuando él lo expone, pues encuentra que hay varias personas en la ciudad que están pensando en lo mismo, ¿verdad? Pero a veces necesita esa cabeza, ese guía que lo lleve adelante. Y bueno, él lo empieza a manejar y empieza a invitar a personas que puedan apoyar, porque aquí habría que ver que los recursos y todo el proyecto, pues no había una institución estatal o federal que pudiera apoyarlo. Entonces, que va a ser totalmente una iniciativa de los particulares.
de los comerciantes, de los industriales, son los que van a aportar, ¿verdad? Y lo empieza a manejar. Estaríamos hablando del año de 1956, más o menos de 1956, cuando empiezan a tratar de darle ya una forma, una realidad. Y el licenciado Vivanco se entrevista en ese tiempo con el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y les pone el deseo de que la universidad abra una preparatoria en la ciudad de Matehuala. Y aquí vamos a adelantarnos a muchas cosas que hoy en día son muy comunes, sobre todo para los jóvenes. Piensan que las cosas, así como los niños ven la televisión y piensan que toda la vida ha sido pantalla plana y a colores, ¿verdad? Y si les salen que había televisión a blanco y negro, y eso no se le imaginan, ¿verdad? No le imaginan. Así pensamos que vemos ya las escuelas, tenemos ya universidad y piensan que a lo mejor toda la vida existió, pero no es así. Lleva un largo caminar todo esto, ¿verdad? Y él decía, aquí nos adelantamos a algo, porque se está pidiendo una extensión de la universidad en la ciudad de Matehuala, algo que la universidad no tenía, ¿verdad? Que las universidades no acostumbraban, para acabar pronto, tener fuera de las capitales, tener extensiones. Aquí está la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, va a ser pionera al tener, aunque sea preparatoria, pero ya tiene una extensión de la universidad, ya tiene un campus en un municipio. En aquel tiempo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí solamente tenía una preparatoria, la preparatoria número 1, era la que existía. Y se le empieza a trabajar, pero lo primero que hice, la queja constante de todo mundo, hasta en estos tiempos, pero que no vaya yo aquí a ofender a alguien, él va a decir que no hay dinero, no hay recursos, ¿con qué lo hacemos? No hay apoyos, ¿verdad? Y fue lo primero que dijo el rector. Y efectivamente en aquellos tiempos la universidad era una universidad económicamente era pobre, no tenía muchos recursos porque también tenía sus propias carencias económicas. Y sin embargo el licenciado Vivanco pues se la pintó muy bonito, ¿Él era presidente en ese tiempo? No. 56, a ver, él en el 57 era presidente, en ese tiempo todavía no. Pero antes, como ciudadano. Sí. Lo que pasa es que, a ver, en el año, necesitaría hablar, entonces voy a hablar un poquito brevemente del licenciado Vivanco. El licenciado Vivanco tuvo la oportunidad de estudiar fuera de la ciudad, se le dio la oportunidad. En esa oportunidad fue a dar hasta Manchester, estuvo en Harvard. Ahí estudió la carrera de finanzas y matemáticas. Sí, ahí se llama finanzas, ¿verdad? Finanzas y matemáticas. Y en la Ciudad de México estudió la carrera de licenciado en administración de empresas, en el Instituto Tecnológico de México, ¿verdad? Alguna persona, después de un famoso como el otro famoso, un presidente de la República estudió allí. Y el licenciado Vivanco estudió ahí la carrera. Al haber estudiado en Estados Unidos y haber estudiado en la Ciudad de México, él tuvo la posibilidad de conocer mucha gente. Y él sabía relacionarse muy bien. Si algo tenía es que era muy bueno para relacionarse. Y yo a veces me quedo pensando en él y digo, la gente mayor es desconfiada, sobre todo en aquellos tiempos, hoy no sé. Pero en aquel tiempo la gente era muy desconfiada, sobre todo hablando de dineros, era muy desconfiada. Y siendo él un joven, yo no sé cómo le hizo, pero, iba a decir embabucó, pero no, convenció a las personas mayores de la ciudad que tenían el dinero en el colchón, juntarlo, que lo sacaran para crear una empresa. En ese tiempo estaba muy en auge la producción del istle en toda la región. Hace rato Marilena nos platicaba de su familia, de su papá y su tío que tenían una empresa de istle, ya después ella platicará. Había el istle estaba en auge, en auge. Entonces él va a crear una empresa para procesar el istle, pero todas las empresas que había aquí del istle solamente lo procesaban, lo cortaban,
lo hacían paca y lo mandaban, lo peinaban y lo mandaban al extranjero. Y lo mandaban al extranjero. Y él decide lo que sabiamente se debería hacer. La materia prima hay que transformarla, porque lo que deja es la transformación y no la materia prima. Entonces él puso aquí una fábrica para ese isle, convertirlo en tela, bueno, en hilo y luego en tela, y aquí se empezaron a construir sacos de isle para el tomate, para el arpillero, lo que haya sido. Y esa es la primera. Y eso se creó una empresa que se llamó, brevemente era Citemsa, porque estaba tan largo el nombre que era mejor decirle Citemsa. Sí. Pero quiere decir Compañía Textil de Matehuala, Sociedad Anónima. Pero él convenció así a personas de aquella ciudad y les dijo: yo pongo el 50% y ustedes ponen el 50%, se creó la empresa, esa empresa. Pero él era un joven, era todavía soltero. Entonces, como ese joven, pues cómo convenció a las personas, porque yo conocí muy simpático. yo conocí a esas personas, uy, eran pero delicadas con los dineros, muy delicadas. Pero Santiago era una persona muy educada, muy amable y muy convincente. Tú lo has dicho, eso era. Tuve también la oportunidad de conocerlo físicamente, de tratarlo, aunque yo era niño, pero lo conocí muy bien. Bueno, entonces, para él fue fácil también convencer al rector, ¿verdad? Y se la pintó muy bonito. Mira, nosotros nada más queremos que nos des el nombre, el respaldo académico, que es lo importante, ¿verdad? Pues quien va del académico, pues todo lo que responda a lo administrativo, académico, universitario, lo ponen ustedes. Y yo voy a poner lo económico. De eso, Matehuala se encarga, ¿verdad? Y pues ya con esas facilidades, ¿quién dice que no? ¿Verdad? Y la oportunidad de trascender y sin que me cueste, pues adelante. Y bueno, así fue como, no fue tan fácil, ¿verdad? Hubo que hacer varios procesos administrativos, también con el ayuntamiento, porque también hubo que meterlo a aprobación del H. Cabildo, ¿verdad? Para que lo respaldara, porque la presidencia tenía que aportar también, porque también involucró a la presidencia, involucró a la Secretaría de Finanzas, no sé si en aquel tiempo se había llamado así, Finanzas del Estado, pero también se comprometió apoyar, ¿verdad? Porque además el gobernador era su amigo del licenciado, era amigo de todo el mundo, y también convenció al gobernador de que apoyara, no me acuerdo muy bien, pero me parece que era Francisco González de la Vega. Francisco no es una escuela, bueno, Francisco, sí se llama Francisco, ¿cómo se llama el gobernador? Sí, Francisco, si no al rato me acuerdo, pero por ahí lo convenció, porque después el gobernador se la cobró al licenciado Ibanco. Sí, después le pidió que fuera presidente municipal, ya no quería y tuvo que ser presidente municipal. Ahora sí, como lo dicen, es eso también, es otra historia. Es otra historia. Esa la tratan ustedes en lo político. Bueno, la cosa es de que hubo que hacer todo el procedimiento, pues la universidad tuvo que ser aprobada en el Consejo Directivo Universitario, hubo que hacer todo el proyecto, mandarlo, votarlo, etcétera. No fue así que adelante, firmo, ¿dónde le firmo? Y ya está. No. Pasó por todos los procesos que tenía que pasar. Y de ahí viene la importancia que por eso la preparatoria aún existe, porque tuvo un nacimiento firme, jurídico. Y muy serio. Y muy serio, sí, muy serio. No así como a ver qué pasa. Y bueno, pasados todos los trámites que tenía que pasar, finalmente hay que ver que en aquel tiempo el ciclo escolar era el ciclo A y el ciclo B. De San Luis Potosí hacia el sur era el ciclo A, que iniciaba en el mes de febrero y terminaba en el mes de noviembre. El ciclo B era de Nuevo León para el norte, y es el calendario que tenemos actualmente nosotros, ¿verdad? Porque después el país se unificó en lo escolar con un solo calendario, que se llama el calendario creo que se llama de invierno, es de invierno. Eso es otro tema, no nos vamos a distraer. Y bueno, en aquel tiempo las clases empezaban en el mes de febrero. Así que, y todo esto empezó como en el mes de octubre, o sea que hubo que darle prisa a todo el proceso para que todo empezó en el mes de octubre, y unas pláticas informales
en San Luis produciendo un café que como ya no existe, voy a decir el nombre, por mismo que me cobren aquí el comercial, sí, que se llamaba La Lonja. Ajá. Y ahí te invito a un café y cafeteando y platicando, fue soltando el proyecto con el rector, el gobernador y otras personas de allá de San Luis que necesitaba el apoyo de ellos, ¿verdad? Y salió adelante. De tal manera que felizmente el 18 de febrero del año de 1957, en la esquina de Guerrero y Méndez, que era una casa habitación, yo creo que era haber sido grande, bueno, para esos tiempos haber sido gigante porque tenía... No, era muy grande, era muy grande. Tenía como 7 habitaciones, sin contar la cocina, los baños, el comedor y el cuarto de la leña y el carbón, que en aquellos tiempos las casas tenían todos, sí, y el traspatio. Ahí se inició, ¿verdad? El 18 de febrero del año de 1957, 7 de la mañana, también un cambio había que cambiar la mentalidad y la cultura, porque las clases empezaban en la ciudad religiosamente a las 9 de la mañana, y pues allí a las 7 de la mañana, y en febrero todavía hace frío y está oscuro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y allí inicia. Más adelante les diré cuántos alumnos eran, y si el tiempo lo permite, a lo mejor digo hasta los nombres. Si el tiempo bueno, hay que decir que el primer maestro de la Escuela Preparatoria de Matehuala fue el abogado Florencio Salazar, que luego fue gobernador del estado. Bueno, sí, pero la primera clase la dio don Ernesto Pérez Quijano, que fue literatura. Sí, fue la primera clase que se impartió, fue literatura a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, ya que tocaste los primeros maestros, sí es importante porque mencionar a los maestros. La lista de los maestros. Porque sé que traigo todo el borrador. Como buen maestro traigo el acordeón. Porque hay personas ahí, una nada más duraron como un mes dando la clase. De los maestros fundadores. De los maestros fundadores por razones de trabajo. Porque aquí habría que ver una cosa muy importante. Los maestros pues trabajaban. Se les prometió, se les ofreció un pago, en aquel tiempo había sido muy alto, que sí se les pagó, la verdad es que siempre se les pagó. Nada más que hay que aclarar cómo se les pagaba, ¿verdad? Sí. Porque se les pagaba y luego se hacían donaciones. Sí, o sea, con ese mismo salario se volvía a regresar. Pero de que se les pagaba, se les pagaba. Y se les pagaba cuando había y si se podía. Y para que no se quejaran, no, para que no se sintieran así, en Navidad les daban Navidad, pero la Navidad que les daban en realidad era el sueldo que les debían de todo el año. Acuérdense que los 3 eran de febrero a noviembre. Entonces, eso es lo que les venían dando. Pero la hora estaba cotizada a 8 pesos la hora, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos maestros, los primeros maestros, bueno, algunos sí tenían necesidad, obviamente, pero otros podían darse el lujo de... No, lo daban por gusto. O sea, cooperaban de buena voluntad. La primera planta docente fue, bueno, obviamente, el licenciado Santiago J. Vivanco con la materia de matemáticas. Él era matemático, ¿verdad? El ingeniero Rubén Chávez daba la materia de física. No saben quién fue él, pero el ingeniero Rubén Chávez, él llegó aquí a Matehuala por accidente, no se crean. Él era un ingeniero que se dedicaba a construir fábricas, naves industriales, no fábricas, naves industriales. Y obviamente cuando arrancan Citemsa también es una empresa que nace desde sus cimientos. La fábrica hubo que construir la nave, ¿verdad? Está en la esquina de Cuauhtémoc y Rayón. Rayón. Cuauhtémoc y Rayón. Es que esa calle cambia de nombre. Ahí cambia el nombre. Ajá, sí, Rayón. Ahí entra ya como Rayón. Ahí entra ya como 5 de mayo. Bueno, ahí sigue estando la empresa. Sí, bueno, ahí sigue estando. Sí. Esto casi media manzana ahí, ¿verdad? Y enfrente. Pero enfrente no era la fábrica, enfrente eran los talleres, porque es otra historia. Así hablamos un día hablamos de la economía y la industria de la ciudad. Bueno, entonces el ingeniero Rubén Chávez vino a construir las naves industriales, pero acabando de construir Citemsa, que el licenciado era muy inquieto, dejémoslo inquieto, ya tenía en la cabeza construir otra empresa, que en su tiempo se llamó Bemis Crafting. Y ahora Bemis Crafting ya ha cambiado mucho de nombre también, pero ahí existe todavía. Ahí está. Carlos Lazo. De hecho ya es la misma Bemis y Citemsa, después es otra historia. Pero estaba construyendo en ese tiempo lo que hoy se llama, bueno, lo que era Bemis, hoy tiene otro nombre. El licenciado Florencio Salazar, que después fue gobernador del estado,
Era Ministerio Público en Matehuala. Era un jovencito, Sí. Era un jovencito. Él daba una materia que se llamó Introducción a la Filosofía. Como todo buen abogado, manejaba la filosofía. El ingeniero Héctor Orla, él haber sido químico en la mina de La Paz, ¿verdad? Él daba la materia de química inorgánica. A él no lo conocí, por cierto. Ni en foto, para acabar pronto. El doctor Alberto Tamayo López, un médico muy querido aquí de la ciudad, que muchos de sus abuelitos los han de haber conocido, y a lo mejor ustedes lo alcanzaron a escuchar, ¿verdad? No, yo sí lo conocí. Sí. Bueno, él dio la materia de biología, el primer año, porque después él tenía muchos pacientes que atender. Sí. En el tiempo del doctor Tamayo había 3 médicos en la ciudad. Sí. Y la profesora María L. Castillo, que es María de la Luz Castillo, es una insigne maestra que tiene un monumento, bueno, su busto en la esquina de Insurgentes, y ahí donde bifurca la calle de Insurgentes con Galeana, y allí, o sea, no está ahí de adorno, sino ella fue una maestra muy querida de muchas generaciones. Ella tuvo una escuela de 1906 a 1972. Así es, el Colegio Benito Juárez. Bueno, también es otra historia que un día deberíamos de contar. Sí. La maestra Castillo, bueno, su área de ella que manejó fue el español, ¿verdad? Todo lo que fuera español, lengua y literatura, etcétera, etcétera. Y ella, bueno, le dio clase a muchas generaciones, y después aquí voy a hilar otra parte de la historia con la maestra Castillo. Pero voy a hacer una anécdota, hablando de muchos anécdotas que podrían contar, para que veamos las personas que dan de corazón, que de corazón dan, y no se fijan en lo económico. Cuando la preparatoria estaba funcionando en Ángel Veral, como ella era grande, pues ella se iba en taxi, ¿verdad? Y se iba y regresaba en taxi. Y en aquel tiempo los taxis cobraban muy caro, 5 pesos, porque para aquel tiempo era muy caro. Sí. Cobraban 5 pesos. Y a ella le pagaban 8 pesos. Y a ella le pagaban 8 pesos. Así que perdía más del 50% de su salario. Invertía 10 pesos. Y después luego el regreso. Pues sí. Invertía 10 pesos para ir a dar una clase que le pagaba 8 pesos, ¿verdad? O sea, le ponía 2. Le ponía 2, ¿verdad? Pues claro. Y daba las clases, cuando ella fue mi maestra, a mucho orgullo, nos daba la clase a las 7 de la mañana, pero cuando nosotros llegábamos ella ya estaba en el salón de clase, ¿verdad? Sí. Bueno, para que veamos el tipo de maestros. Bueno, don Ernesto Pérez Quijano, que era mi tío, por cierto, él dio la clase de literatura universal por mucho tiempo. Don Fernando Gómez Madrazo, pues ustedes dicen señor quién era. La familia Gómez Madrazo tuvo un negocio muy fuerte en la ciudad que se llamaba Casa Gómez Madrazo, ¿verdad? Bueno, él daba la materia de inglés. La profesora María del Carmen Castillo Morales, otra maestra muy querida, y sobre todo los que hayan estudiado en el colegio, en la escuela Altamirano, bueno, ya hace muchos años. Ahí, ella era la directora. Ella fue la directora, que yo siempre he pensado que si en la República Mexicana hubiesen existido directoras como la maestra María del Carmen, la maestra Teresa, la maestra María de la Luz, otro gallo nos cantara en este país, ¿verdad? Pues grandes maestras. También la maestra del Carmen vivía aquí en la calle de Cuauhtémoc, se iba en taxi a dar su clase a la preparatoria y regresaba, ¿verdad? Pagaba 10 pesos de taxi. Es que debemos de decir que en esos tiempos ni siquiera existían los camiones urbanos. No. Para que les quede claro a los jóvenes, ¿verdad? Y otro señor que fue profesor, también muy conocido, él dio muchos años clase en la secundaria, de hecho se jubila de la secundaria, quizás algunos lo alcanzaron, el profesor Nicolás López Loera. Bueno, él había fundado en 1940 la escuela secundaria aquí en Matehuala. Fue el primer director. Entonces, fue muy conocido, también un gran maestro, ¿verdad? Porque habría que ver cómo daban ellos sus clases de... Sus cátedras. Entonces, ¿en qué año iniciaron las actividades de la preparatoria? Bueno, y mira, el 10 de febrero de 1957, dice el periódico, ¿verdad? Tomado de un periódico, en una emotiva ceremonia a la que asistieron el señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Manuel Nava Jr., porque hubo 2 rectores, Manuel Nava. Aquí es papá e hijo, pero aquí ya es el hijo, Nava Jr., quien pronunció un hermoso discurso.
el señor diputado e ingeniero Leocadio Medellín, en representación del señor gobernador, y el director de la escuela preparatoria número 1, el secretario de la universidad y todos los profesores y alumnos, fue inaugurada la escuela preparatoria de Matehuala. Eso fue el 10 de febrero del 57 y las clases empezaron el 18 de febrero del 57. Sí. Así que ahí Sí, saquen su calculadora. Primero, decía usted que inició primero en una casa ahí en Guerrero. De Guerrero con Méndez, ¿verdad? Realmente sí. Y luego ya después eso ya es otra historia. Del edificio, ya. Sí, pero eso ya fue en los 60, como en el 61, por ahí debe haber sido. Por ahí, ¿verdad? Bueno, yo le estaba comentando antes del programa aquí al maestro emérito que cuando yo era muy pequeña, es que estaba en jardín de niños, algunas ocasiones mi papá me llevaba allá a esa esquina a dar clase. Siéntate allí, María, me decía. Pues yo me sentaba, veía puras gentes grandes, según yo. Pero yo recuerdo perfectamente cuando funcionaba la escuela preparatoria, porque mi papá dio 43 años clases en la escuela preparatoria de Matehuala. A lo mejor es uno de los maestros que más años dio en esa institución. De hecho sí. Sí, o sea, él, cuando ya estaba muy viejito, me decía, oye, hija, yo debe de haber estado loco, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? Haberme levantado 43, ay, no puedo imaginar, 43 años antes de las 7, yo a las 7 en punto, porque él era, como dices tú, José Andrés, de los que antes de las 7 en punto ya estaban en la escuela, o sea, gente con un sentido de responsabilidad muy alto. Fíjate que yo te recuerdo a ti y a tu hermano Miguel Ángel, que te dice por qué. Yo desde muy chico tuve moto, no digo que manejaba moto porque lo van a decir, que si manejaba moto no, me iba a pie, en estos casos me iba a pie. Y salía hacia el sur, me metí por todas las comunidades, y tú y Miguel Ángel venían. Pues yo te siento que iba como entre 6 y 6 y media de la mañana, y yo le veía que ustedes venían caminando, sí. Y a veces venían en caballo. Sí, claro, yo les digo. Yo llegué a ver muchas veces en caballo. Claro. Y con un friazo que hacía, porque estaba todavía oscuro, y ya venían tú y Miguel Ángel a la escuela, los recuerdo muy bien. Sí, ya fueran caballo, en bicicleta. Era caballo, que era un burro. No, eso, eran caballos. Eran caballos. De hecho, tengo una foto. Sí. ¿Quién te vaciló que era un burro? ¿Quién que estuvo aquí? Paco, no, ¿quién? Toño Jacobo, pero eso nomás fue por estarme otro buen amigo. Cotorreando, no, era en caballo. Bueno, es que te movías como podías. Sí. Y en aquel tiempo, como no estaba tan urbanizada la ciudad, pues tanto el Rancho Los Olivos como la preparatoria. No, está lejos. 4 kilómetros y medio. Son 4 kilómetros y medio. Yo me iba a pie. Pero aparte se hacía más lejos todavía en aquellos Sí, porque años. no había nada, no existía el Bolívar de las Ánimas, no existían muchas cosas. Es más, salíamos aquí yo recuerdo muy bien que salíamos del Parque del Pueblo, y entonces pues como no había nada, te ibas como tipo en calle diagonal, o sea, en el monte te ibas en diagonal para llegar más rápido. Y eso era la costumbre de todos los días. Ahora, hay un aspecto que yo quisiera mencionar, si me permites. La mayoría de los estudiantes y los maestros que daban clase por cooperación o por gusto, por lo que fuera, es que nada más era de 7 de la mañana a 9, para que todo el mundo pudiera irse a sus trabajos, y de 5 o 6 de la tarde a 9 de la noche, o sea, nada más, era 2 turnos. Entonces, si tú, vamos a decir, porque también había una secundaria nocturna para trabajadores. Bueno, eso fue mucho tiempo después. Sí, pero existía en esos tiempos, y entonces, por ejemplo, quienes no habían tenido la oportunidad de estudiar la secundaria, porque había carreras comerciales de contabilidad privada de 3 años después de terminar, habían 3 escuelas aquí en Matehuala, una era la escuela Benito Juárez, la otra era Isaac Pickman, y el centro, la escuela matehualense. Entonces, muchos de esos jóvenes que habían salido de esas instituciones y que trabajaban en los bancos o que trabajaban en empresas, estaban estudiando en la noche, porque además generalmente trabajábamos, aunque fuéramos muy jóvenes, ya trabajábamos. Sí. Entonces, teníamos que ir a la escuela a estas horas, ¿sí? Entonces había que caminar. Y de la prepa dices que 2 turnos, pero era de los mismos. No, éramos los mismos 2 turnos. En la mañana y 2 en la tarde. Sí, los mismos, sí. No era de que había un grupo en la mañana de ciertos jóvenes y en la tarde. No, éramos los mismos jóvenes. Sí, y no nomás jóvenes, yo tuve compañeros adultos grandes. Para allá iba. Sí. Y el horario también se forma así,
porque había muchos jóvenes que trabajaban. Entonces, a las 9 empezaba la actividad económica aquí en la ciudad, y córrele porque empezaba la actividad económica, y a las 5 les daban permiso de salir un poco temprano para que estudiara, para llegar a trabajar. Y yo cuando estuve en la secundaria, éramos 11, vamos a decir, niños, porque éramos 11 de 12 años, ¿verdad? Pero el grupo no eran 12, no eran 11, el grupo era como 25, pero había enfermeras, maestras, sí, obreros, estudiando la prepa, pero dentro de eran ya, para nosotros los veíamos muy grandes. Ahora pongo a recapacitar y no eran tan grandes, pero sí, tuve una compañera que tenía 60 años, ¿verdad? Era maestra y estaba haciendo secundaria apenas, ¿verdad? Porque también es otra historia del magisterio que no vamos a tocar en este momento. Y pues ella quería avanzar y pues no tenía, le pedían secundaria, ¿verdad? Bueno, y teníamos compañeros que tenían 30 años, casados, etcétera, que estaban tratando de sacar la preparatoria, ¿verdad? Entonces prestaba muy bien el horario para trabajar, para seguir. Así que a las 9 de la mañana todo el mundo, las clases eran 50 minutos, 8:50 y córrele, tienes 10 minutos para llegar, a pie, bueno, en bicicleta, lo más avanzado era la bicicleta, sí. Porque ahora que dice María Elena, la ciudad terminaba, en el arco ahí se acababa la ciudad de Matehuala, pero de la en el arco norte. Sí, norte y sur. Pero vamos hacia el sur. En el sur no. Donde está la gasolinera, hay una gasolinera en la esquina de Filomeno Mata, Mariano Vázquez. Hasta ahí llegaba Matehuala. Ahí llegaba Matehuala. De ahí para abajo era monte, para todos lados donde lo vieran. Para la izquierda, para la derecha, todo era, de ahí para allá todo era monte. Sí, no existía ni la colonia, yo les digo, no, la colonia Santa Marta no existía, la colonia República menos. El Arco Sur estaba en pleno monte. Claro, en pleno monte, sí, claro. En pleno monte estaba. El edificio más civilizado que había era el Gallo Giro. Que ahora es donde está pero estaba en el las Sevillanas. Y el punto de referencia para no perdernos del camino a Los Olivos. Sí. Era el punto de referencia. Porque si no había estado el Gallo Giro, yo creo que unos hubieran ido a buscar el camino más lejos o más cercano. Maestro, permítanos tantito, vamos a una pausa comercial. Estamos el día de hoy platicando acerca de la creación de la fundación de la Escuela Preparatoria de Matehuala con el profesor emérito de esta institución, José Andrés Pérez Telles. Una pausa y ya regresamos. Estamos aquí en Oye 105.5 y en nuestras plataformas. Me permite hacer la aclaración, sí. En su segunda etapa. Citemsa deja de ser ya de la familia Vivanco y de los socios fundadores de la empresa y se le vende a Cordemex. Esa es una época de un sistema de gobierno en el país que le dio por comprar empresas por todos lados. Cuando México se llenó de miles de empresas y entonces la compró Cordemex. Al poco tiempo Cordemex dejó de funcionar y la recompra lo que se llamó VEMS. Sí, así es. Vamos a invitar a nuestro auditorio para que interactúe con nosotros a través de nuestro Face. Estamos con algunos saludos que nos están haciendo llegar y también pueden hacernos llegar sus mensajes a través del WhatsApp 488-112-2063 o a través de la línea telefónica, el teléfono 488-88-20720. En la línea telefónica me dicen que está el profesor Jesús Torres Arias. Maestro, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, José Paz, ¿cómo está? Muy interesante programa, saludo con mucho afecto a ti y a tus invitados, al maestro Pepito y a la doctora María Elena. Oye, qué interesante plática, realmente es asombroso el tipo de pláticas. Mi pregunta, nos mencionan ahí que la preparatoria, del cual yo desconozco ese dato, la verdad soy sincero, se dio ahí en Méndez y Guerrero. ¿Sí podrían, en favor de decirme en cuál de los cuadrantes, en cuál esquina precisamente estaba? ¿En cuál? A un lado del Cine Otón. Ahora es un edificio de 3 pisos de construcción no terminada. Está el consultorio del dentista Fermín.
Ajá. A un lado. A un lado, y por Méndez da hasta, pues hay un montón de locales, pero ahí Sí. donde dice Panadería Tepeyac, ahí ya no, o ahí termina la casa. Entonces, No, hasta la puerta del Ciñotón, La salida de hasta la del salida Lotón. del Ciñotón por Méndez era la casa. Ya Ah, me acordé. perfecto. Ah, sí, porque me tenía esa duda, ¿dónde, en cuáles, quién estaba? Sí. Si sabes, o Marilena, tengo entendido también que enfrente a Tamaulipas. ¿Cuentas No. de Leandro Sánchez? que si era de don Leandro Sánchez, ¿de dónde estaba Tamaulipas? No, esa era de una familia de apellido, entonces se me fue el nombre, Clamón Quijano. Clamón. Clamón. Sí. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, Sí. no, pues muchas gracias, los sigo escuchando, muy interesante, saludos y felicitaciones, Saludos, profe, gracias por llamarnos. Bueno, Adelante. sí, gracias. Yo quiero, perdón. Así rápidamente, la casa donde inició la prestó la señora Amparo. la señora Amparo González. que era la mamá de la señora Marta de Vivanco, o sea, la esposa del licenciado Vivanco. Ella le prestó la casa. Bueno, le dijeron que le iban a pagar la renta, pero todavía lo está esperando. Y el licenciado Vivanco fue el que donó el terreno donde está la preparatoria. No, el ¿Quién terreno donde está la escuela preparatoria lo donó la esposa del licenciado su Vivanco, esposa. que era la dueña de todo ese toda esa terreno, parte, incluyendo la Santa Marta. Por eso se llama por eso se llama Santa Marta. Bueno, Y así rápidamente voy a hacer, porque se nos va a caer el tiempo. Sí. Donde está la escuela preparatoria actualmente, había un letrero allá afuera que decía Escuela Preparatoria Profesora María L. Escuela Preparatoria y Sí, Secundaria Profesora María L. Castillo. Ajá. El nombre lo llevaba el edificio, no la escuela, Ajá. porque la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hasta en aquel tiempo, no sé ahora, no permitía su estatuto decía que ningún edificio de la universidad podría llevar el nombre de una persona, ningún edificio. No sé en qué tiempo cambió, porque ahí lo voy a hacer la mención a un matehualense, porque el auditorio de la Facultad de Ingeniería lleva el nombre de un matehualense. Un día les digo quién es. Muy bien. Pero vamos acá. Y por eso que, bueno, pero ¿por qué le pusieron de todos modos profesora María L. Castillo? Porque de las personas que donaron para construir el edificio, Sí. uno de ellos fue el ingeniero Manuel Moreno Torres, un gran matehualense, que también algún día podrán hablar de él. Y él donó una cantidad. Bueno, el ingeniero Manuel Moreno Torres en ese momento era el director de la Comisión Federal de Electricidad. Sí. ¿Verdad? Y él donó una cantidad fuerte para la construcción del edificio, ¿verdad? Pero con una condición, que llevara el nombre de la maestra Castillo, porque fue su maestra, de él y de sus hermanas. Y bueno, pues a mí dame el dinero y le pongo el nombre que quiera. ¿Ya no está allí en la fachada del edificio, ya no está el nombre de María L? Ya Digo, a no. raíz de la reconstrucción. Y decía preparatoria y secundaria, no porque ahí estuvo la secundaria Oizarco. Ajá. Zarco, nombre, secundaria. Secundaria por cooperación, que en aquel Cooperación, tiempo, sí, que ahora es la Zarco. Sí, exacto. Sino porque la preparatoria, bueno, el sistema de preparatorias de la universidad era lo que sería el bachiller completo, el bachillerato. Era secundaria y preparatoria. Incluso las primeras generaciones, pues yo soy de las primeras, no les digo de cuál porque no me sacan la edad, y luego en Walmart no me dejan entrar. Entonces, uno no decía estoy en primero, segundo, uno decía estoy en primero, en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto. A ver, Pepito, Así dame hacían nuestra oportunidad. Adelante, A ya, ver, desde yo quiero micrófono. decirles que la lista de los alumnos de la primera generación hay personas muy distinguidas. Fueron 27, pero yo quiero comentarles. Pascual Gallegos Montalvo fue secretario de la Escuela Preparatoria de Matehuala muchísimos años, fue presidente municipal de Matehuala, secretario del ayuntamiento, fue director de la Normal, en fin, es un hombre muy distinguido. Hay una mujer muy distinguida, Gómez Eichelman, María del Carmen. Ella es doctora en ciencias en la UNAM, es una de las mujeres más distinguidas de este país, y ella salió de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Miren, el doctor Ibarra Sánchez, Fernando Ibarra, que se acaba de morir hace poco, era de esa generación. El doctor Raúl Izquierdo Hernández también lo fue. Sí. Ahora,
hay un señor de estos tiempos, Juan Ángel Sánchez Palacios, que fue el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un hombre muy inteligente que todavía inclusive vive y que, bueno, yo lo conocí en un congreso internacional, yo ni lo conocía, ¿sí? Sino que me dejaron apantallada, porque pues ahora resulta que era de Matehuala y él mismo me dijo, yo fui alumna de su padre. Ahora bien, hay Gilberto Vázquez Chávez, es un economista que es pintor muy distinguido en San Luis Potosí, y quiero que sepan que uno de estos alumnos, del cual desgraciadamente no recuerdo su apellido, estuvo en el primer tratado de libre comercio, pero del lado gringo, o sea que él es de Matehuala, estudió en la escuela preparatoria, se fue a estudiar a Estados Unidos. Su mamá era una maestra muy conocida, la maestra Edna, una mujer muy simpática y muy bonita, yo lo recuerdo. Bueno, él estuvo en el Tratado de Libre Comercio del lado de los gringos, siendo de Matehuala. Entonces, yo lo que quiero es que sepan que de la primera generación, muchas personas distinguidas han estado trabajando en empresas importantes. Recuerdo muy bien a los Jauregui Estivalet, tanto Roberto como Eva. Eva es una ingeniera de aquí de Saltillo, aunque vive en Saltillo. Roberto Jauregui trabajó muchos años en Pemex. Entonces, de estos 27, quiero que sepan que cuando se hizo el evento de conmemorar y llevar la primer clase que se hizo simbólicamente cuando se cumplió 50 años, estuvieron presentes todos estuvieron presentes. O sea, todos vivos, presentes, inclusive que yo estoy diciendo que estuvo en el tratado, vino, gente muy sencilla y muy bonita. Fue un evento muy interesante, y también es interesante que las gentes sepan que cada uno, como lo está diciendo el maestro Andrés, cada una de las instituciones es el resultado de un sueño, de anhelos. Sí. Como lo es ahora la universidad, que andábamos de estudiantes de 15, 20 años, siempre insistiendo que se hicieran siquiera los laboratorios en la prepa, porque no teníamos, y queríamos siempre luchar porque las cosas cambiaran, y gracias a Dios, al destino, a la perseverancia, a la voluntad de muchos, las cosas cambiaron y tenemos una mejor sociedad. Pero es muy importante que lo recuerden y que lo sepan, que las cosas no se hacen de un día para otro. Muy bien, nada más antes de continuar, no sé si tengo una en la línea telefónica persona, ¿no? Nada más dejaron el recado. Dice, también prestaron esa casa a la Escuela Lazo de la Vega. ¿De cuál casa? La casa de Don Santiago. Lo que pasa es que la casa esta de Méndez de Méndez. Lo que pasa es que antiguamente las escuelas eran en casas prestadas que nunca se regresaron, porque han pasado muchísimos años y allí siguen estando las escuelas. Y el gobierno, desde luego, pues reconstruyó, las amplió y ahí están y siguen funcionando, porque de acuerdo con la ley, antiguamente los municipios eran los que tenían la obligación de tener escuelas en los municipios. O sea, no era una obligación del Estado ni de la Federación, era una obligación de las mismas presidencias municipales. En los pueblos tan pequeños y tan pobres, pues era muy difícil poder hacer esto. Sin embargo, aquí en Matehuala, todas las escuelas, que por eso hasta les acostumbran decir la escuela del 4, sí, todavía, porque era la escuela del 1, del 2, del 3, 4 y 5 escuelas municipales que estaban en la ciudad, y que en los años 70 don Guillermo Fonseca Álvarez, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, se hizo el propósito de hacerlas nuevas, y las hizo tan bien hechas que ahí están paraditas. Que ahí está. Nada más permítanme leer unos mensajes que están llegando a través de nuestro Face. Dice María del Carmen Guerrero: el maestro José Andrés Pérez Telles, una extraordinaria y brillante persona, educado, preparado y gran maestro de muchas generaciones. Felicidades. María Concepción Nava Verástegui: la casa fue de la propiedad de la señora Marta, precisamente en donde murió don Santiago. Sí. Óscar Galaví: saludos y fuerte abrazo cordial para todo Matehuala. Bueno, pues ahí están algunos de los mensajes que están llegando. No, pues agradecemos mucho sus comentarios y adelante, maestro, a ver, sigue la plática porque el tiempo se nos va. El tiempo se nos va así, corre. Bueno, yo quiero comentarles que en el segundo año, o en el segundo semestre, fue cuando ingresó mi papá, Miguel Ángel Iriza Ruiz, como maestro, que lo desempeñó por 43 años. Así es.
y lo hizo con una entrega, un amor, una cosa impresionante. Bueno, hago mal, yo creo, como hija de decirlo, pero yo siempre admiré su voluntad y su tenacidad. Ejemplo que tratamos de seguir nosotros, sus hijos. Es muy interesante. A ver, José Andrés, platícanos. ¿Qué significaba llegar de madrugada? Porque para mí era de madrugada, yo me tenía que parar, yo hacía 40 minutos caminando, 45 minutos de mi rancho a la prepa, que eran 4 kilómetros y medio, y que pues estaba muy jovencita, entonces podía correr y podía hacerlo. Pero, ¿qué significaba así? Espérate, que había que llegar a las 7 de la mañana. Antes. Estaba en febrero, estaba oscuro, sí, húmedo, y sin luz en las calles, porque al llegar a la calle del Panteón Aramberri, pero ya de ahí para abajo no había nada. Era monte. ¿Ni había panteón o ya había el panteón? Sí, el panteón ya estaba. El panteón ya estaba, era nuestro patio de recreo. Pero es otra historia. Pero a lo que voy, donde es la colonia Santa Marta, de hecho allí era un campo de béisbol, pero crecía tanto la hierba que entraban al campo así con que abrían caminitos, ¿verdad? Y salíamos a las 9 de la noche de clases. Y teníamos que salir corriendo a las 9 de la noche, porque había puras ladrilleras allí, había muchas ladrilleras. Y nos decían ahí los de las ladrilleras, pues nosotros a las 9 soltamos los perros. Y era verdad. Era verdad, soltaban los perros. 2 que 3 compañeros fueron mordidos en Salvasal aparte, porque que no alcanzaban a correr, ¿verdad? Y teníamos que ir corre. Y si nos veníamos por la calle Matamoros, pues de la prepa Matamoros era también monte, no había más, ahí no había más que monte, ¿verdad? Enfrente estaba un hotel que se llamaba El Dorado, donde ahora está un supermercado. Sí. Era monte, y agarrar de la Matamoros, pues era, las primeras construcciones empezaban en la esquina de Matamoros y Aramberri, ¿verdad? Ahí empezaba ya la civilización, ¿verdad? Sí. Después de ahí una persona construyó un pequeño restaurancito que le llamó El Doradito, pero era ahí está todavía, no es que ya esa parte ya creció. Está en la esquina de la calle donde termina el Iste, y hay por ahí como una callecilla, no me acuerdo el nombre, pues ahí está todavía ese negocio. Pues ya en las ventanas de la prepa está uno en clases, y en febrero que hacía un poco de polvo, a cerrar las ventanas rápidamente. Nada más les digo que era un terregal, salíamos como semitas de clase, ¿verdad? Sí. Era un terregal que de la puerta del salón no se veía El Dorado, nada más para que se den una idea del terregal. Del terregal que se levantaba, eso era. Y salía en la noche, pues así era. Y si llovía, nos quedábamos atorados, porque como era pura tierra frente a la prepa, se hacía un lodazal horrible. Profe, que esas ladrilleras eran de los señores González y Martínez. Sí. Dicen aquí, Margarito González. Sí. Muy bien. Gracias a nuestro auditorio que está muy atento, muy pendiente. Qué bueno. Muy bien. Maestro, pues ya el tiempo se nos vino encima. Eso no nos gusta. No, pero ya estamos recibiendo la indicación de que sí queremos seguir con este programa, les decía al principio. Dejar lo que es plataforma política como plataforma política, de tener este programa, porque en verdad la gente pues siempre está muy atento, muy al pendiente, el recordar, el estar aquí con nuestros invitados y recordar estar es vivir, José. Exacto, y tenemos que seguir viviendo. Además, el propósito de la historia es que podamos entender cómo se va haciendo las instituciones, cómo se dan los procesos, para poder entender y comprender cómo lo que ahorita veo ya hecho, como dices tú, en la televisión, por ejemplo, que no pueden creer muchos que había en blanco y negro. Bueno, sí, pero hubo un proceso, inclusive un mexicano fue quien descubrió hacer la televisión a colores y transformó el mundo. Entonces, muchas veces hay que saber qué hay atrás para entender por qué están las cosas. Eso es muy interesante, y ese es el objetivo de estos programas, que puedan saber lo que pasó, sirve para saber cómo programar lo que va más adelante, porque ese es también uno de los propósitos del conocimiento de la historia. Exacto. De lo que usted nos platicaba al principio, este sueño, esta iniciativa, entonces fue del licenciado Santiago J. Ibanco, que de ahí se unieron todos los demás
matehualenses. Sí. Entonces, don Santiago J. Ibanco. A ver, tenía una lista, maestro, de quienes cooperaban económicamente, pues yo creo que eso también es importante. En la escuela como 2 años nada más, o 1 año, y después ya, después él ya pasó a ocupar un puesto político en San Luis. Fue el primer secretario de, ¿cómo le llaman? De los que se encargan de traer las industrias. Sí, antes era de economía. O fomento industrial. Ahora es fomento industrial. Okay. Era fomento industrial. Antes se llamaba como de promoción o algo así. Algo así. E incluso él creó la zona industrial de la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, la primera, porque ahora habrá muchas. Y la primera fábrica que se puso ahí, pues él la trajo de otro lado. Ven, miren, hubo aportaciones muy interesantes y unos dieron cantidades para aquel tiempo muy fuertes. Para que no arme criterio de lo que representa el dinero, en aquel tiempo un trabajador trabajaba 8 horas diarias, 30 días al mes, y le pagaban la cantidad de 500 pesos al mes, ¿verdad? Pero el litro de leche valía 20 centavos. Bueno, sí, y era mucho dinero. En aquel tiempo las empresas que aportaron fue la Casa Gómez Azcárate, y dio 250 pesos, Gobi, una empresa que no existe, donde ahora está Bancomer, 20 pesos, el licenciado Vivanco de su bolsa puso 750 pesos, el profesor Gabino Bautista, también otro profesor muy conocido aquí en la ciudad, 5 pesos, la compañía textil de Matehuala, 5,000 pesos, la Textiles de México, 1,000 pesos, y gobierno del estado, 1,000 pesos. Pero esas aportaciones eran mensuales. Pero yo quiero decir que la empresa Textiles de México era una empresa del señor Rafael Irizar, Vicente Irizar y Miguel Ángel Irizar, que era mi padre. O sea, esa empresa era la que acopiaba todo el Ixtle antes de que existiera la forestal, que eso también es donde interviene el gobierno federal para garantizar los precios y la venta de estos productos. Y para crear se creó un patronato, y esos aportaron ya mayor cantidad. El licenciado Vivanco, 16,500 pesos, la Casa Gómez Azcárate, 7,375 pesos, don Martín de la Rosa, 1,725 pesos, y luego ya viene una cantidad de estados de 600 pesos, don Rafael Irizar, tío de María Elena, también un hombre muy destacado, un día a ver si Mariana platica cuando fue presidente municipal, don Miguel Ángel Irizar, 600 pesos, don Alfonso Ibildox, 600 pesos, el doctor Ángel Betancourt, que es el director que más ha durado en la escuela, nada más fue 20 años, no fue más. No fue más. El doctor Betancourt, que fue director de la escuela, él no había quien hiciera el aseo en la escuela, no había quien lo hiciera, y entonces un día le dijeron, necesitamos un intendente, pero no hay dinero. Bueno, pues mi sueldo se lo dan a él, porque necesitamos que alguien haga el aseo, ¿verdad? Y entonces el primer intendente ganaba el sueldo del director, ¿no? No creo que haya sido mucho, bueno, en aquel tiempo. El doctor Reinaldo Vidales, muchas personas deben de haberlo conocido, 600 pesos. Daniel Ruiz Velasco, 600, bueno, ya dije todos 600. Don Julio de Martínez, que tenía una farmacia en la calle de Juárez, la farmacia se llamaba Juárez. Sí. El doctor José Refugio Aguilar, también lo deben de haber conocido. Sí. El señor Pedro Vázquez, también ahí con un negocio en la esquina de Constitución. Y Juárez. Sí, el doctor Fernando Rojas, un médico también que duró aquí un tiempo. Y todavía vive el doctor Rojas. Todavía vive. El doctor Alberto Tamayo López, ya habíamos hablado de él. Don Blas Gómez Vadillo, que tenía un negocio en la ciudad, que vendía dulces, discos, tocadiscos y demás. Por la calle Hidalgo. Por la calle Hidalgo está un hotel ahí enfrente. Bueno, Gobi, una empresa que le he dicho. Don Ramoncito Morán. Don Ramoncito, de farmacia. La farmacia Morán. El señor Miguel Bieli. El abuelo don Miguel Bieli, el abuelo de Miguel. De la talabartería. De los buenos talabarteros de aquellos tiempos, había 4 muy destacados. Donde estaban Pruneda, todavía su familia tiene negocios por ahí. Sí. El señor Jesús Macías Moreno, no van a saber quién era porque era de San Luis Potosí. El Gabino Bautista, que lo habíamos mencionado. Don Antonio Martínez Jr., no me pregunten quién era ese señor. Bueno, yo conocí un contador que se llamaba así, a lo mejor era él. Don Adolfo Baldor, él tenía una tienda de abarrotes muy grande. Bueno, ahí para que se den una idea, estaba en la esquina de Madero e Hidalgo. De Madero e Hidalgo, ya sabrán el tamaño de la tienda. Porque empezaba en Hidalgo y terminaba en Madero, antes de llegar a la calle que ahora se llama Centro Comercial Morelos. Es cierto, del pequeño edificio, digo, el negocio. Sí. La señorita María del Socorro Martínez, no sé quién sería en aquel tiempo, y don Alfonso de Vildox,
que también aportó. Fue presidente municipal en Matehuala tiempo después, ¿verdad? Bueno, pues esas personas crearon el primer patronato para la escuela se pudiera mantener, ¿verdad? Y ya después de ahí surge la idea de hacer un edificio propio, que todo el mundo conoce, que ha crecido mucho, pero que bueno, ahí se inició en un tiempo, fue un edificio hecho construido para ser escuela, expresamente para ser escuela. Tenía una construcción media simpática, porque la construcción pues se la dieron al ingeniero que ya había mencionado, que era constructor de empresas, de fábricas, y por eso sabía construir fábricas, pero no sabía construir escuelas. Y bueno, y ahí vienen ciertas fallillas, pero finalmente... Ahora ya está transformada, transformada la preparatoria. Ahí está todavía el edificio prestando servicio a las generaciones. Así es. Y esperamos que dure muchos tiempo más. Pero el tiempo se ha de acabar. Dice Jorge Vázquez, felicidades al maestro José Andrés Pérez, un tipazo preparado, sencillo y con memoria envidiable. Oscar Galaví, saludos y fuerte abrazo cordial a todo Matehuala. Rubén Reyes, saludos profesor Pepito, cómo no recordarlo si fue mi maestro en la prepa, me dio la clase de ética. Saludos de parte del profesor Rubén Darío. Saludos de parte del profesor Rubén Darío, así es. José Francisco García, saludos al profe Pepito, fue mi maestro. Modesto Villela Sánchez, saludos a todos en el estudio, muy interesante tema. Pues muchas gracias a todos. Pues ahora casi ya nos falta la segunda parte, de ahora cómo se ha transformado el edificio. Es maravilloso ver ahora cómo está. Otro tema, ¿verdad? Otro tema. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, gracias por estar acompañando, por compartir con nosotros toda esta información. Al profesor José Andrés Pérez Telles. Gracias, maestro, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, las veces que llegue la invitación, aquí estaremos platicando. Gracias. Hay muchos temas que podemos tratar. Y gracias a María Elena, que siempre nos ayuda. Ella pues también tiene mucha información, investigación en todos los temas de Matehuala. Pues es que me está por salir tu libro. Sí, ya. Hoy tengo que acabar unos detalles. Sí. Aquí lo presentamos, María Elena. Sí. Pero en el entendido que va a haber en internet. Ajá, para que lo vean gratis, para que no haya un pretexto de que no tengo dinero para... No me enteré de... No me enteré, ahí va a estar. Bueno, ¿y de qué habla tu libro? Todo, desde antes de la llegada de los españoles, o sea, cómo estaba aquí la cuestión de los indígenas, qué tipo de tribus había, cuáles eran, que eran los bozalos o negritos, que los llamaban, y bueno, ir explicando cómo se va dando todos los conflictos que hubieron en la zona con los españoles, porque aquí hubo una guerra de 40 años. Sí. Bueno, primero una guerra del Mixtón, que fue en el estado de Zacatecas, que es 7 años anterior a que empieza en 1550 la guerra en contra, 40 años de la guerra en contra de los indígenas y los españoles, que finalmente los españoles tuvieron que comprar la voluntad de los indígenas para poder pactar la paz, porque aquí en Matehuala se pactó la paz en 1588 y no cumplieron. Ya para 1590. Pues vamos a platicar también es interesantísimo. Especial. Lo que pasa es que buscar pruebas de las cosas que existen no fue una labor fácil, porque hay que ir estuve yendo a Guadalajara, al archivo del Estado, donde están todos estos reportes, conflictos. Fue una lucha muy grande de busca de documentos en muchas partes, en la Ciudad de México, hasta en los archivos de Sevilla, en España, para ir formando la historia, pero documentada. O sea, exacto, todo desde el punto de vista de la metodología científica. Todo con metodología, todo con bibliografía. Por eso es que tardé tantos años, pero yo me he dedicado a estudiar esto porque pues tenía el tiempo, y la voluntad. Y los recursos. Porque también todo esto cuesta, pero bueno, yo lo hago con mucho gusto. Dice, tendré que poner el horario de comida de 12:30 a 1:30 para poder disfrutar más del programa. Está muy interesante la historia de Matehuala. Es más allá de lo que imaginamos.
Hoy faltó el cafecito, dicen. No, ya no lo habíamos tomado en la casa. Ya se ha hecho, digo, no sé si sea la persona que nos mandó hace 8 días un café muy rico de la Huasteca, María Elena, fue el café. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Seguiremos. Hay otro mensaje nada más antes de irnos para las personas que están mandándonos por WhatsApp. Dice, buenas tardes, saludos al maestro. Él me dio clases en la preparatoria de su alumna, de parte de su alumna Patricia Tristán. ¿Sí recuerda a todos sus alumnos, maestro? No todos, ¿verdad? Te mentiría. ¿Patricia Tristán la recuerda? Pues yo creo que a ella sí la recuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues ahí está, dice que Patricia Tristán. Sí, es difícil porque ya si hiciéramos la contabilidad de los exalumnos que ha tenido maestro, no, pues no. Sí. ¿Usted lleva más o menos un promedio de cuántos alumnos ha tenido frente al grupo? Sí. Yo no duré tanto tiempo como Miguel Ángel, yo nada más aguanté 38 años. Nada más. Faltaron 5. Bueno, pero sigue todavía dando clases. Sí, sigo dando clases. Pero ya no en la prepa, pero sí, díganme, más o menos cuántos alumnos pasaron por la preparatoria con usted. No, es que la prepa tuvo épocas. Cuando me inicié como maestro era una escuela chica. Ajá. Bueno, chica entre paréntesis, porque eran como 400. Ajá. Pero luego ya tuvo una época muy fuerte en que llegamos a tener como 800 alumnos. Sí. Y en alguna ocasión alguien dijo que íbamos mal porque después no teníamos alumnos. No, lo que pasa es que en ese tiempo terminaban la secundaria y ¿dónde vas a ir? A la prepa, pues nada más había una. Pues ni modo que te fueras a dónde. ¿A dónde, verdad? Y había más secundarias y nada más había una prepa. Ya cuando llegaban otras instituciones, no recuerdo muy bien el orden, pero me parece que primero fue el Cebeta. La novedad y lo que ustedes que gusten, hubo una baja. Y gracias a Dios porque esa escuela pudo tener alumnos, ¿verdad? Sí. Y estaba en el centro de la ciudad. Después creo que, no recuerdo si llegó Cebetis o Conalep, y bueno, ya se iban repartiendo los alumnos. Después el Cobach de Cedral. Sí. Oye, hasta el doctor Arroyo. Y luego la última fue la prepa de doctor Arroyo. Sí. Y la maestra, entonces, en las estadísticas. ¿Y la preparatoria de La Paz? No, todavía esa es nueva. Es nueva. De ayer en la mañana. Pero bueno, la universidad siempre hace estadísticas de todo. Y cuando me mandaron a hacer estadística, terminaban en la región 700 alumnos a la secundaria. Si la repartimos como en 8 instituciones, estadísticamente nos tocaban 100 alumnos a cada uno. Sin embargo, en la prepa llegaban 300. Sí. Quiere decir que otras escuelas estaban batallando para tener alumnos, ¿verdad? Pero ahorita muchos alumnos quedan fuera ya de la preparatoria de Matehuala en su examen de admisión. Sí. Ahorita son más de 1,200, ¿o cuántos son actualmente alumnos? Prepa, no sé, pero en promedio presentan como entre 400 y 500 alumnos. No, presentan como 500. Y hace como 2 años presentaron más de 700. Sí, es un mundo de gente. Sí. Aspirantes, sí. Ha bajado. Pero ahorita ya hay más opciones en la ciudad. Hay muchas más prepas y hay prepas abiertas, pero aún así sigue conservando sus alumnos, ¿verdad? Sigue conservando su liderazgo, su prestigio, porque ya los alumnos que quedan fuera son los que andan buscando colocarse en las instituciones que usted ya menciona. Sí, exactamente. Pero sí tuvimos una época de tener 120, 130 alumnos de primer ingreso. Y luego ya empezó a crecer, ya de repente 180, 220, 300 y ya de ahí ya se fue creciendo. Pero eso es una historia que fue un trabajo que hubo que hacer para convencer, bueno, ¿por qué quieres estar aquí, verdad? ¿Qué le estamos nosotros ofreciendo? Hubo que trabajar en el aspecto infraestructura, académico, etcétera, porque además de la preparatoria, no sé que me equivoque, pero creo que es la única preparatoria certificada en el estado. Y además es la única preparatoria que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí, también. Actualmente, porque suspendió las escuelas preparatorias en la capital de San Luis Potosí. Sí, esta es la única ya que depende de la universidad. Y además los matehualenses nos sentimos muy orgullosos, porque fuimos alumnos, bueno, yo fui maestra, fui alumna, fui madre de familia en la Sociedad de Padres, en fin, tuvimos una relación muy importante con la escuela. Salías de la escuela, por ejemplo, cuando yo regresé a Matehuala ya como abogada en el 82, yo ingresé a dar clase inmediatamente. Sabíamos que nos pagaban
una risa de dinero, ¿verdad? Porque no era ni la mitad de salarios, pero estábamos acostumbrados a percibir mitades de salarios y trabajar. Y también debo de decir que cuando los maestros de la escuela normal de Cedral vinieron a tener bachillerato, se hizo un grupo especial nocturno donde dimos clases gratuitas los maestros. Porque no autorizaban el grupo. Porque no autorizaban el grupo y no autorizaban el dinero. Entonces nosotros, como vimos una necesidad, dijimos, no importa, pues damos clase gratis. Pues ¿qué tiene? Pues nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar el noticiero de Joaquín López Dóriga. Gracias. Muy amable, buenas tardes. Gracias. Se percibe en el aire. Se queda en tus sentidos.